En esta ocasión en Ahora TV estamos junto a Ricardo Serrulla, que es escritor y periodista, autor de La venganza del amaranto y también Quijotes, rebeldes y soñadores. Ricardo, bienvenido. Gracias. ¿Cómo te va, Fran? Bueno, muy bien. En el libro anterior, La venganza del amaranto, usted ya hablaba de esta planta del amaranto que resiste, genera anticuerpos para resistir al glifosato. Cuéntenos esa historia. Sí, es una historia. En realidad, La venganza es el antecesor a Quijotes, ¿no? La venganza lo que hace es una investigación que denuncia el modelo agrotecnológico, mientras que Quijotes demuestra o visibiliza a aquellos que resisten al modelo. Y yo siempre digo lo mismo, que el nombre así parece más de una novela policial que un libro de una investigación periodística, ¿no? Y la verdad es que, bueno, cuando uno escribe un libro, lo último que le pone es el nombre. ¿Por qué? Porque si lo pone primero podría limitar el objeto de estudio. Y cuando yo terminé La venganza del amaranto, no sabía qué nombre ponerle. No quería caer en lugares comunes. Así que, bueno, empecé a preguntar a mis afectos. Se ve que la pregunta fue muy insistente y en algún momento habré hasta torturado a mis afectos. Y uno de mis hijos, Nicolás, el más grande, en un almuerzo familiar, me dice: mira, te dejé ahí en el escritorio una historia que me parece que te puede servir. Cuando yo leo la historia, chequeo que sea cierta y era cierto. El amaranto, esa planta que seguramente la señora o el señor ve en las salas de espera de los médicos, que está ahí con una hoja roja, bordó, muy linda. En realidad es una semilla que los pueblos originarios, fundamentalmente el pueblo inca, comía. De hecho, si hoy vas a una dietética podés comprar amaranto como semilla y muchos la usamos en nuestras comidas, ¿no? Porque es muy buena. El pueblo inca lo comía permanentemente, era como una comida mientras trabajaba, mientras tenía sus oficios religiosos, no era que solo en el almuerzo o en la cena, era permanente. Y el Imperio Español, cuando llega a estas tierras, decide prohibirle, porque decía que se distraían y entonces no podían trabajar la tierra como tenían que trabajarla. No pudieron comer más amaranto. Sacaron de la dieta de los pueblos originarios el amaranto y por eso se transformó en esa planta que hoy es más una planta estética que una cuestión alimenticia. Lo cierto es que como 520 años después, una de las principales cosechas de soja de Estados Unidos, que habrá que decir es el primer productor de soja en el mundo, empiezan a enflaquecer, no crecen. Y no crecen porque cuando la semilla transgénica la ponían y luego la fumigaban, lo que hace la fumigación es matar todo lo que está alrededor, digo, los insectos, las plantas, todo lo que está alrededor, menos la planta que tiene el mismo gen que el veneno. Todo moría menos el amaranto, que crecía y creció de tal manera que ahogó a la soja y echó a perder hectáreas y hectáreas de soja porque el amaranto había generado anticuerpos, en este caso el glifosato, y ahogaba a la soja y no la dejaba crecer. Cuando yo veo esta historia me pareció una interesante metáfora, ¿no? Aquella planta que fue prohibida por un imperio, el Imperio Español, en nuestra América India, casi 520 años después, esperando con la misma paciencia que tienen los pueblos originarios, se vengó de otro imperio, el imperio económico. Entonces yo decía que era la venganza del amaranto ante tantas centurias de censura y silencio, era la venganza del amaranto. Y me pareció una historia interesante para ponerle como título del libro. Y este libro es de 2013. La venganza sí. Pero también su segundo libro de Humo Rosado. Humo Rosado es del año 2000, me parece. Ajá. Así que ya viene tiene que ver con Curtiembres. Ajá. Curtiembres en el norte de la provincia de Santa Fe, que es donde yo soy, de la ciudad de Santa Fe. Bien, ya viene, digamos, estudiando el tema y toda la cuestión ambiental. ¿Qué se decía antes y qué se dice ahora? ¿Ha cambiado el discurso para justificar esto? Nosotros hablamos de problemáticas socioambientales, porque lo ambiental es cierto que contamina la tierra, el agua, el aire, el suelo, pero también es cierto que deja sin trabajo. Por ejemplo, el campo argentino tiene un 500% más de desocupación que tenía antes de la década del 90, en el 96, cuando aparece el modelo agrotecnológico. ¿Por qué? Porque antes necesitabas manos de obra y ahora con un tractor, un avión, un mosquito o una araña, que son los que fumigan, con eso lo solucionás. Por eso
Muchos pueblos se están perdiendo en el interior de Entre Ríos, en el interior de Santa Fe, están perdiendo idiosincrasia. Los hijos se van porque ya no pueden, no se quedan a trabajar en la chacra. Claro. Y los campos se alquilan, lo alquila alguien que hoy ve que es negocio esto, y si mañana el negocio es una cancha de fútbol 5 por una cancha de fútbol 5. Entonces decimos nosotros que son problemáticas socioambientales. Te cambian el mapa laboral, te cambia la idiosincrasia de los pueblos, te envenena, te enferma, te mata y te produce una comida que está envenenada. Es una problemática socioambiental. Todo esto que se dice ahora es una opinión personal, alguien puede no coincidir. Yo creo que de a poquito, falta mucho, pero de a poquito está tomando fuerza. Yo cuando empecé con esto, allá en el 2000, ya hace casi 20 años que empecé con este tema, éramos muy poco lo que hablábamos de esto. Era difícil que alguien como vos me llame para hablar de este tema en una entrevista en el canal. Y era muy difícil escuchar a una señora en la verdulería del barrio o en el mercadito decir, vos sabés que ayer vi en una televisión una señora que decía que la fruta viene envenenada. No aparecía. Hoy de a poco está apareciendo. En las escuelas nos llaman a periodistas, a médicos, a abogados, a ambientalistas a hablar. En los medios nos llaman, hay foros, hay encuentros. Me parece que hay una preocupación importante. Que falta, falta un montón. Pero a diferencia de que cuando yo empecé, que es tu pregunta inicial, hay un avance y una conciencia que de a poquito me parece que está flotando. ¿Y cuál es el camino? ¿Cuáles serían las alternativas para poder mejorar? El camino es seguir en esta porfiada. Yo creo no, lo dice gente que sabe mucho más que uno, Miriam Gorban, por ejemplo, especialista en soberanía alimentaria, o Marco Filardi. Cambiar el modelo de la noche a la mañana es imposible. Uh-huh. Nuestro país tiene gran parte de la obra pública gracias al Fondo Soja. Bueno, ahora hay más retenciones, o hay pero menos, pero al impuesto, a lo que se produce desde el campo, y es importante. Y esto no es una batalla contra el campo como se quiere plantear, es una batalla contra cierto tipo de campo que nos está envenenando. Pero cambiar el modelo de hoy para la mañana sería imposible. Ir cambiándolo de a poco, ir poniendo limitaciones del ejido urbano, 500 metros, 1000, 1500, entre el ejido urbano y un campo para fumigar, prohibir la fumigación aérea, que es terrible. Me parece que son pequeños pasos, y habrá que llegar a una producción sustentable, llamada hoy producción agroecológica, que dicen por ahí que produce menos, que no alcanza para comer, darle de comer al mundo, y lo que es una gran falsedad. No solo desde la teoría, Naturaleza Viva, una experiencia del norte de la provincia de Santa Fe, en Avellaneda, más allá de Reconquista, está produciendo de manera sustentable, de manera ecológica, abasteciendo gran parte del mercado interno e inclusive exportando. No nos comamos la mentira de que la producción transgénica es para darle de comer al mundo. Es una gran mentira. Pero no porque uno lo diga, está comprobado que es una mentira. La producción transgénica de soja, de trigo, se exporta fundamentalmente a China para darle de comer a las aves de corral y a los chanchos. Y gran parte de ella también termina siendo biodiesel. Fíjate qué hipocresía, decimos que producimos alimentos para darle de comer al mundo, y en realidad con alimento, cuando el mundo tiene hambre, estamos alimentando la barriga de los autos, no la barriga del chiquito desnutrido. La barriga de los autos. Producimos con alimento biodiesel. Las generaciones futuras nos van a pasar una factura muy grande por esta hipocresía y por este acto cruel. Es muy cruel producir alimentos, tener millones y millones de hambrientos y con eso producir nafta. Es muy cruel. Entonces, digamos la verdad, saquémonos la careta, planteemos una producción sustentable que le dé de comer al hambriento, pero no digamos lo que no es, porque hoy no le estamos dando de comer al mundo, hoy estamos exportando para darle de comer a los chanchos y a las aves de corral de China y para producir biodiesel, y un poquito va para alimento. Y mientras tanto nos estamos envenenando. Mientras tanto nos estamos envenenando. Damián Berseñasi, paranaense él, médico y docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, dice: si tiene veneno, será comida, porque la comemos, pero no es alimento. Claro. El alimento es sano, y si tiene veneno, nadie le pondría a la comida que va a poner en la mesa un insecticida. Pero nuestros campos están llenos de insecticida. Uno de ellos es el 2,4-D,
creado por Monsanto, un componente químico que los soldados norteamericanos utilizaron en la guerra de Vietnam para abortar los cultivos de arroz, para que el soldado esté más débil a la hora de la batalla. Más se dieron cuenta que cuando tiraban ese componente, que es el 2,4-D, afectaba la salud del vietnamita y empezaron a utilizarlo como arma química para que el soldado vietnamita ya esté débil o enfermo a la hora de combatir. Eso que se utilizó en una guerra como arma química se tira en los campos argentinos como agua. Y eso es lo que la señora o el señor, mientras ve esta entrevista, está comiendo en la mesa. Una frutilla de Coronda, capital nacional de la frutilla, orgullo de los santafesinos en algún momento, una frutilla analizada en las universidades públicas, se le encontró, ¿cómo es una frutilla? Así de grande, 18 aplicaciones de veneno. Cuando vamos a ponerle combustible al auto, buscamos una nafta sin plomo. Tratamos de pagar más, pero para poner una nafta que no le haga mal al auto. Cuidamos la barriga del auto. No cuidamos nuestra propia barriga y no cuidamos la barriga de nuestros hijos. ¿Qué es más importante, la barriga del auto o la barriga de nuestros hijos? Y la agroecología, ahí sería el camino también. La agroecología es un camino que no se puede empezar mañana, pero que los estados debieran empezar a promocionarlo. La provincia de Santa Fe tiene un proyecto de ley que no lo tratan diputados y senadores, que entre otras cosas tiene una especie de obligatoriedad para que los estados puedan fomentar desde créditos, desde educación, desde políticas, la agroecología, para que ese pequeño o mediano productor no se vea en la encrucijada de decir, esta es mi única manera de producir. Tenga otra posibilidad y vea que con la agroecología, con fertilizantes naturales, respetando el ciclo de la tierra, estamos en agosto, que es el mes de la Pachamama, respetando el ciclo de la tierra, se puede producir bien, con buena calidad y en cantidad también. Bien, Ricardo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.